Deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho, un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos. Producido por el Liceo Cervantes El Retiro. Esta es La Voz de Sancho, podcast institucional del Liceo de Cervantes El Retiro. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Ocampo, este es un nuevo episodio y hoy me encuentro con Fray Javier Bernal, director de Pastoral de nuestro liceo. Fray, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues Fray, hoy nos compete dos temas bastante interesantes dentro de la investigación que hicimos. El primero, vamos a hablar de un personaje agustino, precisamente, un personaje bastante interesante, el beato Esteban Belecini. Y lo otro es hablar sobre las heridas de la familia, ¿sí? Un tema que repercutió mucho dentro de la última gestal de padres que se hizo en nuestra institución. Entonces, bueno, hablemos de lo que, digamos, es un tema bastante chévere que me gustó y que como docente de este liceo me atrajo mucho, y fue la obra del beato Esteban Belecini. ¿Quién fue el beato Esteban Belecini? Bueno, el beato Esteban Belecini precisamente lo traemos a colación porque hace 250 años nació, entonces estamos celebrando como agustinos desde noviembre del año pasado su nacimiento, conmemorando y trayendo a colación pues toda esa gran obra que hizo, porque es un modelo de educador agustino, porque trajo una nueva pedagogía a lo que antes o en su momento era la educación. Esteban Belecini nace en Trento y nace pues de una familia muy acomodada. Los Belecini, dicen los historiadores, los conocedores, que siempre había ese apellido, era muy importante para esa región o esa zona, ese lugar que es Trento. Y Trento pues también es histórico por el concilio de Trento que había ocurrido. Entonces viene toda una situación histórica, viene toda una situación política que hace grande precisamente a este beato. Esteban Belecini nace, como digo, pues en una familia acomodada, tiene posibilidades de estudiar y hacia los 17 años dice que quiere ser fraile agustino. Entonces es bastante interesante porque desde niño tenía como ese llamado, esa vocación a la vida religiosa. Sin embargo, el papá le dice que no, le dice que es mejor no hacerlo todavía, pero pues él tiene como un deseo tan grande que sus padres lo ven y dicen, bueno, pues dejemos que se tome como un tiempo para mirar si realmente esa es la vocación que él quiere hacer, que quiere tener. Y ese es su primer obstáculo, ¿no? Porque pues no fue como que de una quiero ser agustino y quiero dedicarme a la vida religiosa, sino que tuvo que esperar primero la negativa de sus papás y luego que bueno, estaba enfrentándose a la Revolución Francesa en ese entonces, que repercutió en Italia. Entonces los conventos estaban cerrados. ¿Qué hizo él después para como ingresar entonces? Bueno, también hay que decir que contó con suerte porque el tío de él era el prior del convento. Ah, ya pues. Entonces estaba como entre la familia. Y después de un año, a los 18 años, ya los papás, bueno, tanto él, porque pues es una vocación propiamente de su ser, pero también los papás, al ver que él había madurado un poco, que ese año le sirvió como para pensar muy bien lo que quería hacer, entonces él, como que ya no hay esa negativa, sino que al contrario hay un apoyo, ingresa a los frailes agustinos de este convento, su tío es el prior, recibe el hábito y después se va a otro lugar a seguir su año de noviciado y sus estudios. Entonces a partir de ahí pues empieza ya como todo su proceso vocacional, todo su proceso de vida religiosa, y llega a realizar pues su primera profesión, que es la primera profesión de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Como usted ya lo decía, profe, hay una situación ahí, es que está todo ese tema de la revolución, Napoleón, bueno, hay toda una serie de situaciones políticas que lo envuelven a él o a su contexto, y eso hace que precisamente Napoleón expulse a varios frailes de los conventos, empiece la exclaustración, y empieza todo ese proceso, digamos así, como de perseguir a la iglesia de alguna manera. Sí. Entonces, a raíz de eso, pues él tiene que volver a su lugar, a Trento, volver a su ciudad, pero entonces también allí existe la exclaustración. Él dura un tiempo allí con sus estudios, pero resulta que dicen, no, pues es que todo el mundo queda exclaustrado. Y lo curioso de esto es que, bueno, muchos de los frailes, algunos frailes, se dedicaron como bueno, me voy,
esto pues ya como que sí, no... como que aquí ya no pude hacer. Exacto, no va a pasar algo más allá. Porque tenía que hacer como un juramento del cual el mismo Bellicini dijo, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Exactamente. Y entonces cuando se dan cuenta de eso, algunos pues dicen, yo prefiero evitar eso, no hago estos juramentos, no voy con esta parte política, con esta parte social. Lo que hace Esteban Bellicini en un primer momento es irse a su casa, pero en su casa tiene una vida conventual, que es curioso, es como si trasladara el convento a su casa, Claro. está con uno de sus hermanos y empieza a vivir pues su vida religiosa, su oración, su servicio, su apostolado, no como propiamente como religioso porque está exclaustrado, pero sí con su pensamiento, con sus ideas todavía claras de lo que es la vida religiosa. Y a partir de ahí es donde empieza a hacerse famoso ese modelo de educador, porque él empieza a notar que todas las realidades sociales que lo envuelven, políticas, hay que empezar a salir adelante a raíz de, independiente de lo que esté pasando. Y entonces es cuando empieza a tener como toda una serie de propuestas a nivel educativo, Sí. que es donde viene precisamente el ser modelo de educador agustino. Exacto, que él entonces ve el espacio que está en su casa, que es un espacio grande, pues porque, como dijo Fray, venía una familia acomodada y por ende su casa era enorme. Entonces él dice, bueno, vamos a aprovechar este espacio y vamos a traer a la gente acá para que no solamente reciba catequesis, sino que también aquellos jóvenes que por la misma situación política y social que estaba viviendo en ese entonces Italia, habían quedado desescolarizados. Entonces lo que hace es como atraerlos y generar como lo que en ese entonces se llamó la Scuola della Gente. Si no estoy mal, es así como la llamaron, porque empezó a llegar la juventud que quedó desescolarizada y él empezó a hacer como esa labor de educación, ¿no? Así es, pues precisamente le llaman el padre de la educación de la juventud. Y para los agustinos, pues nosotros exaltamos mucho eso que él hizo, porque también, además de su labor como educador, después llegó a ser maestro de novicios, después llegó a ser párroco. Pero exaltando un poco lo que es la parte de la educación, digamos que él fue un poquito adelantado a lo que nosotros vivimos ahora, porque en ese tiempo las mujeres no se les permitía estudiar, solo estudiaban los hombres y aquellos que tenían dinero, entonces pues tenían como ese acceso a la educación. Él lo que hizo fue precisamente eso, llamar a todos aquellos que no podían tener ese acceso a la educación, vincularlos, enseñarles, trabajar con ellos, sobre todo pues con las juventudes y empezar a vincularlos a una manera distinta a la educación. Yo creo que de pronto en nuestras casas nos han dicho que antes la educación era muy dura, era como de si no se aprende la tabla del 5 Sí, le pegaban o la letra con sangre dentro. Exacto, o algo les pasaba o los profesores tenían como esa potestad. Sí, Y recuerdo tenían que, autoridad. Y recuerdo que antes, lo digo por mis abuelos, ellos decían como la mamá llegaba a reclamarle algo al profesor, pero cuando inmediatamente se daba cuenta que el profesor tenía toda esa autoridad decía, no, entonces el culpable es usted, y resultaba regañado tanto el niño por el profesor como por los papás. Y digo que el beato Esteban Bellicini es como un adelantado a su tiempo porque empieza precisamente a generar espacios distintos, diversos, de cómo enseñarle a los jóvenes. Incluso de pronto muchos tendremos en la memoria o recordaremos a San Juan Bosco, que es como el gran o el demostrar, digámoslo así, el insigne ante el tema de la educación, y todo el mundo dice Juan Bosco, el educador de los jóvenes, pero son casi contemporáneos, incluso el beato Esteban es anterior a él, y entonces es donde empieza como, yo diría, pues bueno, no sé si seguramente Juan Bosco conoció algo de él, pero diría que hay como cierta copia en como el una sentido referencia, ¿sí? de lo que él ha hecho, porque viene todo un proceso pedagógico de, miren, no es el castigo, es la manera como le decimos a las juventudes que cambien, que mejoren, es hacer todo un proceso, lo que llamaríamos hoy como todo un proceso académico, convivencial, sí. para que la persona, para que el estudiante, el joven, fuera capaz como de reaccionar y de empezar a cambiar ciertas cosas que era lo que se necesitaba. Entonces el beato Esteban, digo que es un adelantado porque él empieza todo ese proceso y tiene varios escritos, entre esos reglas para los maestros, y algunas cartas en donde él va explicando, miren, no se trata de regañar, no se trata de estar hablando a cada rato, se trata es como de irlo llevando de a poco a las juventudes. Y pues por supuesto lo que él le interesaba también dentro de la educación era
educar para Cristo, porque pues Exacto. es también una manera de evangelización. Muchos de los documentos que hay sobre él, testimonios que hay sobre él, hablan de que sus estudiantes lo describían como alguien jovial, alegre, risueño, muy apacible, que se sacaba de los extremos, no llegaba a los extremos de la severidad ni de la condescendencia. Y de hecho hay una de sus cartas de las que usted menciona, padre, él hablaba sobre el lugar feliz. Y es algo que me llamó mucho la atención, porque aquí en el colegio, en el Liceo de Cervantes, nuestro PEI habla sobre eso, sobre generar un espacio de alegría y de confraternidad en los cuales los niños los estudiantes se sientan generalmente felices. ¿Cómo es eso del lugar feliz entonces, partiendo desde lo de Bellini hasta lo que estamos haciendo hoy en día? Lo que San Agustín tiene una frase, un pensamiento que me llama mucho la atención y que nos sirve para nuestra vida como educadores, y es con ternura pero sin perder la firmeza. Y creo que eso también lo entendió muy bien el beato Esteban Bellicini, porque él era como, bueno, sí, listo, o sea, vamos a ser tiernos, pero no podemos perder como el sentido, por ser tiernos, por llamarlo así de alguna manera, por ser tiernos no podemos perder como el horizonte hacia dónde podemos llevar, porque podemos llegar a ser tan tiernos que nos volvemos consentidores de la juventud, y la juventud empieza también a perderse por ese lado. Entonces, con ternura podemos corregir, pero sin perder esa firmeza. Y de alguna manera eso tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, es llevar todo, ser amables, ser cercanos, pero siempre teniendo, ahorita en estos tiempos, sobre todo esos límites, ese respeto para con las juventudes, animarlos mucho a seguir esa alegría que representa la juventud. Cuando uno trabaja con jóvenes, es muy natural que uno se sienta también joven, y no porque uno sea muy viejo, pero digo que inclusive uno ve en los docentes mayores cómo tienen esa juventud, y de alguna manera es por eso, porque no han perdido como ese encanto de la pasión, de lo que les gusta, hacia dónde va enfocada la educación, pero siempre teniendo en cuenta esos límites, sin llegar a decir, bueno, no, entonces esto es libre y que hagan lo que quieran, no, sino al contrario, pues sí, hay libertad, es el lugar feliz, por eso lo llama también San Agustín, y también el beato Esteban habla de eso. Es el lugar feliz en donde somos libres, pero también tenemos como esa gracia de saber hasta qué punto nuestra libertad nos lleva a esa felicidad, que no es el libertinaje o el desenfreno total de las cosas, sino que es como, bueno, listo, estoy aquí, soy feliz, soy libre, y en mi libertad, en lo que pueda hacer bajo una serie de normativas, un manual de convivencia o una serie de normas básicas, incluso de la parte pues cívica, o desde la parte ya digamos así judicial, por así decirlo, de lo que comprende una institución, pues yo como soy libre bajo todas esas normas, que no son tampoco normas pesadas, sino que son normas que nos sirven a todos para generar en medio de la institución un lugar feliz. Exacto, para una libertad con conciencia. Bueno, Fray, en el tiempo que ha llevado acá en nuestro liceo, y partiendo de lo que Bellicini nos ha hablado y sobre lo que San Agustín nos ha hablado, ¿qué características, cuáles son, digamos, las que más usted ha visto dentro de los pedagogos que conformamos el liceo? Lo que he podido ver, y particularmente este año, es la alegría, porque pues, es decir, en medio de la educación, que a veces llega o puede llegar a ser un poco estresante, difícil, porque pues con tantas cosas, pero lo que yo he visto en la mayoría de los docentes o de los directivos, o en general pues de la institución, es la alegría con que muchas veces recibimos a los estudiantes, es la alegría con la que estamos en las clases, es la alegría con la que compartimos en medio del día. Y también siento que existe eso que estaba hablando ahorita, esa ternura pero con firmeza, de tener unos límites, establecer unos elementos en donde decimos muy bien, los estudiantes, esta juventud es la que tenemos a cargo, los queremos, los apreciamos, pero también sabemos que cuando hay que colocar ciertos límites para formarlos, para la ayuda de ellos, pues he visto que la colocamos en el punto justo, sin llegar a lo que decía el beato Esteban Bellicini, sin llegar a ser tan duros, pero tampoco sin llegar a ser tan tiernos, sino en su justa medida, con toda la justicia
decirle a esa persona para que su proceso mejore, para que su vida se vaya transformando o vaya cambiando o se vaya llevando de acuerdo a lo que se requiere aquí en el Liceo Cervantes, en el caso nuestro. Eso es, que todo es en cuestión de la formación y que todo es para el bien de cada uno de nuestros estudiantes. Y bueno, pues la verdad es que decía yo al principio, al inicio de este episodio, que me llamaba mucho la atención todo esto porque es como la vocación o la idea por la cual uno está como docente, ¿no? Es ayudar a la juventud, es estar como más cerca de transformar lo que uno dice al salir de la universidad, transformar mentes y llevarlos por un camino en el cual, bueno, uno a veces dice, está difícil, pero se puede por ahí. ¿Qué sería lo más difícil, Fray, desde su visión, estando tan cerca del colegio? ¿Cuál sería, digamos, el reto de hoy en día los docentes, no solo del Liceo de Cervantes, sino a nivel general? Yo considero que llegar precisamente como a esa centralidad de muchas situaciones, porque a veces siento yo, y en términos generales de la educación, nos volvemos o muy quejambrosos ante muchas situaciones y uno ve a marchas, uno ve muchas cosas, exigencias y está bien, pero también hay que como que volver a ese punto de la vocación, que los docentes en general sientan ese llamado y esa pasión por lo que hacen, que en cierto modo a veces se llega a perder cuando hay intereses de por medio distintos a los jóvenes, distintos a la educación, a la formación. Entonces siento que es volver a, como decimos nosotros los frailes, volver a ese primer amor de la educación, porque eso también, la educación es una vocación. Además de ser una profesión, siento yo que es una vocación, y lo digo porque pues varios años también como docente entendí que no era solamente dar una clase porque sí o establecer unos conocimientos para los estudiantes, sino estar al pendiente de muchas cosas, de que el estudiante, si no aprendió, es también como una responsabilidad mía. Entonces, ¿qué está pasando ahí tanto conmigo como con él? Y es como generar eso, que los docentes, en medio de lo que hacen, se les recuerde en todo momento que también esto es un llamado, es una vocación, que por supuesto también es una profesión, pero es también ese llamado total a entregarse, a dar lo mejor de sí, a dar en lo que uno se ha profesionalizado, para que pues los estudiantes tengan, además de conocimiento, también una buena formación. Eso es, y para muchos es nuestro lugar feliz. Así que si nos ven en las aulas sonriendo, déjennos ahí, que ese es nuestro lugar feliz. Vale, pues el Beato Esteban Bellisini fue beatificado, fue el primer párroco en la historia en ser elevado en la orden pues, de beatos. Y su fiesta es el 3 de febrero, así que pues docentes, si nuestra fe está por ahí, una novena, una catequesis, una oración para el Beato Bellisini sería maravilloso. ¿Alguna oración está para el Beato? Sí, el 3 de febrero, de hecho sacamos un pequeño post ahí en Instagram, como recordando un poco la memoria de él, por lo que decía, ya pasaron 250 años de su nacimiento y en cierta manera pues durante este año el prior general Fray Alejandro Moral Antón y pues toda la orden se ha unido como a resaltar un poco la figura de este beato, que no solamente es educador, sino que también es o fue párroco y ayudó mucho en la formación de los frailes. Entonces es resaltar cada uno de esos elementos, de esos aspectos que él hizo, porque pues fue muy integral en su vida religiosa, como educador, como párroco, ayudando a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Hay una oración, pues ahorita no me la sé así de memoria, pero sí tenemos una oración y la orden para ese día tiene el oficio propio de ese beato. Entonces oramos en ese día 3 de febrero con el oficio propio de lo que es el beato, reconocemos su biografía, exaltamos esa memoria para ese día. Muy bien, gracias Fray por presentarnos a este personaje tan importante, no solo dentro de la fe católica, sino también pues para aquellos quienes nos dedicamos a esta bella profesión que es la educación. Bueno, Fray, ahora hablemos de sanar heridas para sanar a mi familia. Es un tema que causa estupor en días contemporáneos, sobre todo después de lo que vivimos como
humanidad después del 2020. Creo que la humanidad se fraccionó bastante y ha sido un poco más consciente de qué es lo que pasa por su cabeza y su corazón, ¿no? Entonces, sanar, esa palabra genera muchas cosas. ¿Qué es sanar, primero que todo? Uy, sanar es muchas cosas. Sanar es aceptarse uno mismo, sanar es entenderse uno mismo, conocerse uno mismo. Creo que esa palabrita, cuando hablamos de sanar, muchas veces lo relacionamos con otras cosas. Es que tengo que sanar mi relación con mi esposo, mi esposa, con mi amigo, con mi hijo, con mi hija, pero algo de lo que se nos decía en esa escuela de padres que se elaboró desde la pastoral, que se realizó el 22 de febrero, era una de las cosas que nos decían mucho es eso: sanarnos a nosotros mismos es eso, aceptar nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestros problemas, porque muchas veces los procesos de sanación se ven truncados cuando la persona o cuando nosotros, porque pues todos en cierto modo tenemos heridas afectivas o heridas desde nuestra infancia que no nos dejan avanzar muchas veces, y se ven truncados los procesos cuando nosotros no aceptamos quiénes somos. Entonces muchas veces culpamos a los demás: es que me abandonó, es que me hizo, es que pasó, es que dejamos, ese fue el culpable, pero no nos aceptamos a nosotros mismos. Entonces esa palabrita sanar precisamente tiene que ver más con nosotros. Es que nuestro corazón, que nuestra vida esté limpia. Y cuando uno tiene una enfermedad, uno dice, ya estoy sano, es porque en cierto modo así haya existido alguien que nos haya ayudado de pronto para cuidarnos, para estar pendiente, de alguna manera también es nuestro cuidado. Entonces, igual que cuando hay una enfermedad física, pues también aquí hablamos de una enfermedad espiritual o de una herida espiritual. Y esa herida hay que aceptarla primero para poder entender qué es esa palabrita de sanar. Porque, repito, muchas veces le dicen a uno, hay que sanar, hay que sanar, hay que sanar, y uno se remite siempre a las personas, a los hechos, a los acontecimientos, pero no a uno mismo. Entonces, sanar es como limpiar esa herida, cuidar esa herida para que vaya precisamente cicatrizando, para que se vaya curando. Y pues vuelvo a decir, hablándolo en términos espirituales, eso fue lo que quisimos hacer un poco con esa escuela de padres: sanar el interior o como dicen por ahí, ese niño interior que muchas veces va reclamando cosas a medida que vamos creciendo. Y nuestra intención es, además de sanar la vida personal, sanar ese corazón, esas heridas, pues es también sanar la vida familiar, que es lo que queremos trabajar este año desde la pastoral. Es la familia, sanar el corazón de cada uno para que podamos hacer familia. ¿Hay alguna fórmula? Es decir, un paso a paso, porque es un proceso y sabemos que como todo proceso merece como un tiempo y unas directrices. Sin embargo, no sé, en este proceso, hablándolo desde la forma espiritual, no sé, hay que, por ejemplo, lo que dicen siempre, sánate desde adentro para luego ir sanando desde afuera, o no importa el orden, o es ya muy personal. ¿Cómo es el tema de sanación? De acuerdo a lo que en el día de la Escuela de Padres dialogamos, como tal no hay un proceso, porque todo el mundo tiene maneras diferentes. O sea, es decir, hay gente que es de pronto más rencorosa, más soberbia, otros más humildes, otros más dados a la sanación, otros más bien como que no creen en el tema. Entonces, más allá de decir que hay un proceso, yo diría que hay personas, y dentro de esas personas cada quien lleva su manera de sanación. Entonces, desde la parte espiritual, pues uno puede aportar desde cómo se empieza a sanar una persona desde la oración, pero no porque ore todos los días, sino inclusive porque en el cotidiano, que bueno, es el ideal, pero en el cotidiano de su vida empieza a ver reflejado que él es creado por Dios y que es semejanza. Entonces, de pronto todas esas inseguridades, todas esas falencias que pueda tener, esas heridas, pues las puede ver sanando, o puede ir mirando cómo van sanando a medida que se va acercando a Dios y que va recordando que Él es semejanza de Dios, o que uno es semejanza de Dios. Entonces, como tal, digo, no hay un proceso, porque pues en términos psicológicos no se puede decir cómo es que hay que hacer primer paso, segundo y tercero. Pero sí lo primerito, y lo que nos decían en la escuela de padres, es precisamente aceptarnos como seres humanos, aceptar que nos equivocamos, aceptar que podemos fallar, que aunque otros nos fallaron también, nosotros podemos llegar a ser
a tener esas fallas, pero que también está el proceso de la humanidad de cambiar. A veces uno piensa que el ser humano es solo falla, error, mira, es que esta carne, es que esto no me deja ser lo que yo soy realmente, sí, o lo que yo quiero ser, o me lleva, o por ejemplo en términos espirituales esto me lleva al pecado, y resulta que no. Cuando nosotros nos aceptamos a nosotros mismos, entendemos que este cuerpo, que esto que hizo el Señor es una obra maravillosa para que yo la comparta, me done a otros, entonces estoy haciendo un proceso de sanación. Pero como tal, ese considero yo que es el primer paso para ya cada uno y cada persona desde lo que ha vivido empiece a hacer ese proceso de sanar, de perdonar, de restaurarse a sí mismo, de liberarse de muchas cosas. Porque a veces, en lo que decía ahorita, el problema es cuando la persona se aferra a todo eso y no suelta y no suelta y no suelta, y entonces es muy difícil hacer ese proceso. Un proceso es de avance, entonces cuando hay algo que está aferrado ahí, pues no permite ese avance. Claro, es muy difícil. Bueno, es un proceso largo, doloroso de pronto. Y en esta escuela de padres hablaban sobre el perdón, ¿sí? Perdonar y entender la razón del comportamiento de algunos de estos miembros de la familia. Pero, ¿cómo llegar allí cuando, por ejemplo, hay familiares ausentes, cuando hay padres ausentes, cuando de repente, bueno, no sé, el hermano mayor, que a veces también es una figura importante, también es ausente? Uno, ¿cómo llega a entender esas personas que estuvieron pero no? Sí. ¿Cómo llega uno al perdón y a entenderlos, a entender la razón de su comportamiento cuando uno no tiene como mucha referencia de su existencia dentro de la familia? Claro, eso no es algo sencillo, eso es de los temas incluso más difíciles de trabajar, es eso, aceptar que una persona que tenía que estar ahí no estaba por las diferentes razones. Incluso a veces estando ahí presencialmente no estaba para esa persona. Entonces es un proceso muy complicado, pero incluso durante esa escuela trabajamos y recibimos varios testimonios de ellos, como sin llegar pues aquí a hablar de las personas que nos dieron su testimonio, pero muchos de ellos decían eso: mi mamá no estuvo, viví en otro lado, mi papá nos abandonó, nos dejó, y para ellos, ellos nos decían, es muy difícil aceptarlo y entenderlo porque siempre se va a sentir como rechazado ante muchas personas, no solamente ante ellos, sino ante muchas personas. Entonces, uno de los testimonios que recibimos ahí nos hablaba un poquito de cómo él entendió que a raíz de que esas personas no estuvieron, él tuvo una nueva misión, y es su hija. Y a raíz de su hija, cómo él fue sanando, que es algo que nos impactó a todos. Y aprovecho para decir que esa escuela de padres hizo sacar lágrimas a muchos, que se conmovieran mucho, porque precisamente es eso, conocer el testimonio de alguien más, de otra persona que en su vida tuvo ese rechazo o tuvo ese abandono, pero cómo a través de la vida esa persona pudo ir como sanando, saliendo adelante, entendiéndose a sí mismo, dándose el valor que necesitaba, porque muchas veces, como nos lo decían estos testimonios, pues como que ellos decían, bueno, yo no tengo ningún valor en la vida, o sea, si me dejaron a mí, pues cualquier persona lo puede hacer, y ante cualquier muestra de cariño yo me entrego o me doy, y pues después otra vez me puede dejar. Pero estas personas, como decía ahorita, en su proceso entendieron que sí tenían un valor y que eran importantes. Y aunque esas personas ya no están o los han abandonado, en cierto modo ellos fueron capaces de perdonar. No es una cosa, vuelvo a decir, como que de repente llegó y ya me siento perdonado. Y es un proceso que incluso desde el mismo dolor o desde el mismo rencor se empezaron a sanar, porque era ya tanto rencor, tanto dolor frente a esas personas, que cuando ya empezaron a hacer su vida, cuando se centraron en sí mismos, empezaron de a poco a sanar. Y me remito al testimonio de una persona que decía eso: mi hija fue mi proceso de sanación. Es una niña que estudia aquí en nuestro colegio, y es un papá pues propiamente también del colegio. Entonces él decía eso: mi hija fue mi proceso de sanación, porque a raíz de eso entendí que yo no tenía que ser el que iba a abandonar a mi hija, sino que al contrario, yo tenía que apoyarla, estar para ella, no tenía que repetir la historia que yo viví. Entonces, como digo, es algo complejo, y este es un caso, un pequeño caso, un pequeño testimonio que nos compartieron, pero que ya desde la parte psicológica pues son procesos incluso más difíciles, más fuertes, de aceptación,
de entender a la otra persona, que no es fácil porque uno exige mucho. Como ser humano uno exige, yo quiero a esa persona, quiero que esté ahí, me quiero sentir vinculado, pero cuando no está ahí, pues es un proceso que de a poco se va llevando y que también de alguna manera es una invitación para que en estos tiempos, como lo decía el profe también, a raíz de la pandemia, pues creo que surgieron muchas situaciones, la psicología se volvió importante. Bastante. Y no porque no lo fuera, Mucho más sino porque relevante, sí. se le dio el valor que realmente debe tener. Entonces, así como lo decía ahorita hace unos momentos, así como hay una sanación física por alguna enfermedad, pues también los psicólogos son esos médicos de nuestra alma, de nuestro interior, que nos van a ayudar muchísimo. Y a tener una terapia no significa que uno esté muy mal, sino que al contrario, necesita uno volver a como integrar su alma, volver a conectar con muchas cosas, y precisamente eso es lo que también queríamos hacer entender a los papás. No solamente es como, bueno, vamos a orar, sino que también es un proceso de sanación interior, de reconocerme y de ayudarme con profesionales, porque esa también es como la idea, no solamente como quedarme, sino hay profesionales que me pueden dar una palabra, que me pueden aportar para que yo mejore, para que yo cambie, para que yo siga mi vida. Exacto. Bueno, pues algunas acotaciones de esa escuela de padres decían que, bueno, había que perdonar, entender la razón del comportamiento de los demás, reconocer y aceptar los miedos de las necesidades de la infancia, validar emociones porque a veces nos reprimimos y las olvidamos y están ahí. Enfocarse mucho en el presente y mostrar cambio e intención de mejora, y lo que decía el Fray ahorita, pedir ayuda profesional porque eso siempre va a ser importante. Fray, pues hasta aquí dejamos entonces esta discusión. Se queda para mucho más, pero pues nada, estaremos más pendientes en un próximo episodio a ver qué otras ideas surgen al respecto. Gracias, Fray, por acompañarnos en este episodio. Espero que pues haya sido educativo para todos, porque creo que de aquí salen muchas ideas y creo que la gente puede ir pensando al respecto solitos en su mente para ir creando más adelante un juicio, ¿no? Así es, y pues relacionando un poco cuando estaba como preparando, bueno, más que preparando, recordando toda esta cuestión del Beato Esteban Melicini, su vida, y haciendo una relación un poco con la escuela de padres, pues es eso. Miren cómo los papás del Beato Esteban le ayudaron un poco inclusive en su vocación, no porque le dijeron vaya, haga eso, sino al contrario, inclusive lo pararon un poco como para decir hay que pensar, calma, miremos cómo madura esa situación. Y me parece que esto tiene mucha relación con la escuela de padres y con la vida del Beato Esteban Melicini. Nuestra familia nos tiene que ayudar a apoyar en las decisiones que tomamos, y no colocarnos, imponernos algo o privarnos, sino que de a poco irnos llevando hacia donde nos haga felices, hacia ese lugar feliz que habla el Beato Esteban Melicini, que para nosotros pues también es estas instalaciones, o son estas instalaciones, y para él de alguna manera también fue esa manera como sus padres le permitieron entender, ¿sí? Él pensaba de esa manera y como lo decía al principio, fue un innovador para su época. Entonces pues la invitación es a que seamos o sigamos este modelo de educación agustiniana, este modelo de educador como es el Beato Esteban Melicini, que nos impregnemos un poquito de él y que ojalá consultemos un poquito su vida, que hagamos al menos una oración para que cada día nos enseñe él y pues Dios y San Agustín a ser educadores. Seguramente quien busque ese tipo de ayuda, entonces acudirá al consejo de Fray. Muchísimas gracias. Esta fue La Voz de Sancho y nos vemos y nos oímos en un próximo episodio. Somos el Liceo Cervantes El Retiro.